hermanos que nos ven en las redes sociales con mucho amor, en el amor de Cristo, ¿verdad? Y todos aquellos que han de ver este mensaje en la plataforma de YouTube, Dios les bendiga. Aleluya. Busque su Biblia. En su Biblia, el Evangelio de Mateo no es el texto principal, pero hoy quiero hablarle de esas luchas internas que tenemos, de las luchas internas. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuántos tienen luchas? Aunque usted diga que no, sé que todos tenemos luchas. Amén. El que nos conoce muy bien es el Señor. Amén. Los hombres puedan tener una cierta opinión nuestra, porque nosotros los hombres solamente vemos las cosas externas, pero el que examina y conoce el corazón es el Señor. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Dios envía un mensaje a 7 iglesias y cada que ese texto comienza, dice, yo conozco tus obras. Ellos se consideraban ser buenas iglesias a su criterio, a su opinión, pero el Señor les quitó la máscara cuando les dijo, yo conozco tus obras. Amén. Y esa es una realidad que hasta el día de hoy se mantiene. Nosotros podemos engañar a las personas, pero jamás a Dios. Dios conoce nuestras obras. Y todos tenemos luchas internas, aunque usted no diga amén, ¿verdad? Porque a veces no decimos, no porque sea una realidad que no tenemos, sino porque que pensamos que la gente va a pensar mal de nosotros. Pero hoy con la Biblia les quiero llevar a ese punto de responsabilidad y de examinarnos a nosotros mismos. Amén. Hay mucha gente que se decepciona de la iglesia. Usted ha escuchado que hay gente que se fue de la iglesia porque vio ciertas conductas en las personas y que decían, bueno, yo esperaba que tal persona fuera diferente, ¿verdad? Y pues me hicieron esto, dijeron esto de mí y mejor me retiré de la iglesia. ¿Conoce a ese tipo de personas? Sí, y es una gran verdad. Amén. Así que hoy no voy a hablar muy duro. Ayer estuve hablando en el hospital sin micrófono, ¿verdad? Y bueno, quiero llevar esta enseñanza. ¿Por qué razón? Porque para nosotros debe ser más importante nuestra salvación que nuestra reputación. Debe ser más importante nuestra salvación que ¿qué? Que nuestra reputación. La salvación está por encima de todo, más por encima de la reputación, de los títulos, de los dones, de los ministerios que podamos llegar a tener. Nuestra salvación está muy por encima de cualquier cosa, de lo cual debemos de preocuparnos desde nuestra salvación. Amén. De nuestra salvación por encima de todo. Y en Mateo capítulo 7, en el versículo 21 en adelante, y le quiero hablar acerca de esas luchas internas, pero solamente para que siente yo la base de este mensaje que deseo que edifique el corazón de los que están presentes y de aquellos que verán en las redes sociales, porque este mensaje es muy importante para nuestra victoria personal. Amén. Es muy importante este tema, esta enseñanza, porque yo sé que Dios nos va a llevar a algo precioso y glorioso. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, sino el que hace ¿qué? ¿Cómo empieza ese versículo? Entrará, ¿dónde? O sea, es fácil decirle, Señor. Es fácil decirle. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. O sea, no todos, lastimosamente es una verdad, no todos los que asisten a una iglesia entrarán al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos no se entra por derecho de antigüedad, no se entra por obras, no se entra por conocimiento, no se entra por dones espirituales, se entra por hacer ¿qué? La voluntad del Señor. ¿Me explico?
De ahí prosigue Jesús hablando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no qué? Y en tu nombre, y en tu nombre, y entonces nunca os conocí, apartaos de mí. Es decir, Jesús dice, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Y en aquel día me dirán, Señor, no hicimos, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí? Y en tu nombre hicimos ¿qué? Eran personas que ministerialmente tenían éxito, ¿verdad? Yo me imagino que esa gente, mucha gente les aplaudía y les reconocía. Pero el que conoce el corazón, cuando ellos llegaron a presumir lo que habían hecho en el nombre del Señor, Él les refutó diciéndole, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros, por encima de cualquier cosa, es nuestra salvación. Y para que nuestra salvación se sostenga, es importante la comunión. ¿La comunión con quién? Con Dios. Una comunión diaria. Una comunión continua. Porque al cielo no entrarás porque hayas cumplido viniendo cada 8 días a la iglesia, o te hayas involucrado en algún ministerio, o hayas desarrollado muchos dones, o en algún momento Dios usó tu vida para sanar a alguien, o en algún momento Dios usó tu vida para ministrar la vida de alguien y que esta persona fuera libertada de espíritus inmundos, sino que la Escritura misma dice que solamente entran al reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y cuando tenemos una lucha interna, la batalla más grande es entre hacer la voluntad de Dios y nuestra voluntad. ¿Me explico? Dios conoce nuestra vida en lo secreto. Dios conoce nuestra vida en la intimidad. Dios conoce quién sabe pasa tiempo con Él, quién pasa tiempo con Él y quién no pasa tiempo con Él. Hay personas, recuerden que cuando el Señor se lleva a su pueblo, dice que uno será tomado, estarán 2 en una cama, pueden ser esposo y esposa que venían a la iglesia juntos. Sin embargo, uno tenía comunión y el otro probablemente era solamente un acompañante. O puede ser papá e hijo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué razón? Porque hay quien conoce el corazón y conoce la vida tal cual es. Explico. Estarán 2 en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Estarán 2 mujeres en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. La razón es que Dios conoce el corazón de los hombres. Conoce sus tropiezos, sus fracasos, sus luchas. Pero para poder vencer, nosotros necesitamos comunión con el Señor. Ahora sí vamos a nuestro texto principal, Romanos capítulo 7. Esto solamente fue la introducción para este mensaje. Romanos capítulo 7. Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Cuántos han escuchado el apóstol Pablo? Amén. Un hombre que perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro con Cristo Jesús y fue un hombre que realmente impactó cuando él vivió, amén, impactó su generación y escribió por el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy somos edificados por lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, amén. Ahí en Romanos capítulo 7, en el versículo 7, note que hay un pequeño encabezado.
¿Alguien puede leerme cómo dice ese encabezado? Si está en su Biblia, la Reina Valera 60. El pecado. ¿Quién estaba escribiendo esa carta? El apóstol Pablo, un apóstol lleno del Espíritu Santo. Pero note cómo dice ese encabezado. Dice, el pecado que mora en mí. No lo está diciendo cualquier persona. Quien va a abrir su corazón es un hombre que fue de mucha bendición para la iglesia. Y por esa razón, siendo Pablo quien era, no ocultó lo que el Espíritu Santo de Dios le dijo que hablara. ¿Por qué? Porque si Pablo, siendo Pablo, tenía luchas internas, imagínense nosotros. ¿Me explico? Si él, que tuvo un encuentro cara a cara con el Señor Jesús, camino a Damasco, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, que la Escritura dice que incluso la gente tomaba sus lienzos, ¿verdad? Y se los daban a las personas que estaban enfermas y les ponían, y esos enfermos sanaban. Si ese tremendo hombre de Dios tenía luchas internas, imagínense de nosotros, pobres mortales. ¿Me explico? Por eso les quería llevar primero a lo que el Señor Jesús estaba hablando. Dice el versículo 7 de Romanos 7. Lea conmigo en voz alta. Dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino que, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado, y yo sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí nos detenemos. Es decir, dice, el apóstol Pablo era un hombre que conocía la ley. Fue instruido al pie de un hombre llamado Gamaliel, un maestro de la ley. Y Pablo dice, yo conocía la ley. Y la ley decía que hacer esto era malo. Y ahí el pecado se activó en mí. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra del Señor y empiezas a tener comunión con el Señor, la Biblia te empieza a señalar qué es lo bueno, pero nuestra naturaleza está más inclinada siempre ¿a qué? A lo malo. ¿Verdad que a los hijos le dicen no hagas esto y parece que le dices hazlo? Y lo mismo sucede con nosotros. La Biblia nos dice no hagas esto y parece que nos dice hágalo. Y tenemos una lucha dentro de nosotros. Y lo primero que yo quiero compartirte para que no te decepciones es que hay mucha gente que puede tener conocimiento, pero el conocimiento no transforma. ¿Me explico? Hay muchas personas que conocen de la Biblia, pero aún conociendo la Biblia, no han sido transformados, no han sido cambiados, porque para que uno cambie, para que uno sea transformado, uno tiene que tener una disposición del corazón. Si no hay disposición del corazón, no habrá transformación, no habrá cambio. ¿Me explico? Por eso es que usted ve a mucha gente en la iglesia con muchos años y siguen siendo igual que al principio. Porque aunque se saben textos bíblicos y aunque conocen de Biblia, el conocimiento no es la respuesta para la transformación. Venir a la iglesia es bueno, pero no va a haber cambio al menos que nosotros dispongamos nuestro corazón. ¿Me explico? Porque vas a tener una lucha entre hacer lo que es correcto y lo que no es correcto. Y la gente dice, ay, mira cómo se comporta. Y eso que sabe Biblia.
Sí, porque el saber de Biblia no es garantía de transformación. ¿Me explico? En el versículo 22 y 23 de Romanos 7, dice, porque según el hombre interior, me deleito, ¿qué? Pero veo otra ley, ¿dónde? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis. Dice que el hombre interior se deleita ¿en qué? En la ley de Dios. O sea, el espíritu se alegra, dice, pero luego veo en mis miembros otra ley que se revela en mi mente. Porque todos aquí queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos desean vivir haciendo la voluntad de Dios? Pero a veces enfrentamos situaciones que se rebelan en contra de eso que queremos hacer. ¿Me explico? Y hay una lucha. Ese versículo en la traducción lenguaje actual, el versículo 22 y el versículo 23 dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Hay mucha gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero se encuentra batallando con algo en su interior. Una parte de él se deleita en experimentar la presencia de Dios, pero otra parte despierta en hacer lo malo. Y la única manera de ser transformados es rendiendo nuestro corazón a Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué le digo que el conocimiento no es la respuesta para el cambio? Porque el conocimiento sin aplicación es solo información. Por eso el apóstol Santiago dice que la clave para tener éxito en nuestra vida es que todo lo que oigamos, ¿qué hagamos? Lo pongamos en práctica. El apóstol Santiago dice, no tan solamente seamos, sino hacedores. Entonces, la respuesta para esas luchas internas que hay en ti es la disposición de tu corazón. ¿Me explico? Porque a veces nosotros vemos que hay gente que conoce de Biblia, pero no son transformados. Porque el conocimiento, como decía hace un momento, no es sinónimo de cambio. El diablo conoce de Biblia y no por eso deja de ser diablo. ¿Me explico? ¿Cómo tentó el diablo a Jesús en el desierto? ¿Con qué lo tentó? ¿Conocía la palabra? ¿Dejó de ser diablo? Y hay mucha gente que conoce la palabra, pero no deja de ser. Yo no dije nada. Porque el hecho de que sepas textos bíblicos, si no los aplicas a tu vida, de nada sirve. ¿Me explico? Nada cambia. El diablo, usted puede poner a hablar con el diablo y el diablo sabe más Biblia que muchos cristianos, pero no deja de ser. Lo mismo hay mucha gente ladrona en las iglesias y que sabe mucho de Biblia y no dejan de ser ladrones, no dejan de ser adúlteros, no dejan de ser iracundos, chismosos, mentirosos, orgullosos, vanidosos, soberbios, altaneros. Y la lista se puede ir larga. ¿Me explico? Porque el conocimiento no es la respuesta para someternos a Dios. ¿Me explico? El conocimiento como información no sirve de nada. El conocimiento aplicado, ese trae un cambio. Amén. Por eso es que vemos un sinfín de personas que tienen apariencia de espirituales, pero cuando enfrentan el pecado caen fácilmente. Explotan, gritan, golpean, roban, beben, desean con los ojos, asesinan con su lengua.
Amén. Por eso usted puede ver gente que aparentemente está llena del Señor. Pero como empezamos, el que conoce verdaderamente los corazones es Dios. Él sabe nuestras luchas. Él sabe con qué estamos lidiando. ¿Me explico? ¿Sí? Nosotros somos fáciles que nos dejamos llevar por las apariencias, ¿verdad? Pero el Señor no se deja llevar por las apariencias, sino todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sí. Por eso es que también vemos a personas que a pesar de que tienen ministerio, una y otra vez siguen cayendo en pecado. Usted conoce a esos cristianos que son cristianos de temporada, vienen un tiempo a la iglesia, caen, se vuelven a levantar, vuelven a caer y así andan de aquí para allá. ¿Cuál es la razón? Que tienen una lucha interna y que tienen que sincerarse con Dios para tener éxito. Una de las cosas que nos arruinan es que no seamos honestos y sinceros con el Señor. Debemos de ser sinceros. Usted y yo tenemos que decirle al Señor con qué estamos batallando. Al Señor, ¿verdad? Imagínese que hay alguien que tenga atracción por alguien de su mismo sexo en la iglesia, y los hay. Hay un caso de un varón que hace mucho tiempo concursó valga la redundancia, en un concurso de cantos, y cantó el canto de Agnus Dei, un brasileño, un jovencito. Ahora se ha operado y ahora él es una mujer completamente. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué si antes realmente parecía que Dios estaba con él y ahora está así? Porque aunque él no le dijo a nadie sus luchas internas, sí tenía luchas internas. ¿Me explico? Y considero que ese joven no es completamente feliz. Porque alguien regresa a la bebida, porque alguien que estaba caminando en el Señor vuelve a tomar, porque aunque no le dice a nadie, sí ha tenido luchas internas. ¿Me explico? Y el problema más grande es que nosotros no sabemos hablarlo con el Señor. ¿Por qué se viene el adulterio? ¿Por qué la fornicación? Porque hay luchas internas. ¿Me explico? Y si nosotros no nos sinceramos con Dios, corremos el riesgo de caer. Háblale al Señor de esa lucha interna que tú tienes. Sé muy honesto, sé muy sincero o sincera con Dios. ¿Sabe por qué se dan los adulterios? Por lo mismo. Imagínese a un hombre, a una mujer de la iglesia, un varón, una mujer deseando a otra mujer. Él sabe que tiene luchas, pero trata de esconderlas. Mas sin embargo, el Señor conoce los corazones. ¿Me explico? Y a veces dice, híjole, y parecía una persona que sabía tanto, sí, porque el conocimiento sin aplicación es solamente información. Entonces tú lo que conoces de Biblia, aplícalo a tu vida, llévalo a tu vida, vívela diariamente y podrás ver una victoria en tu vida. No es que tanto conoces de Biblia, sino cuánto conoces al autor de la Biblia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que conozcas de Biblia y otra que conozcas al autor de la Biblia. ¿Me explico? O sea, alguien puede aprenderse los logos, lo escrito de memoria, pero otra cosa es cuánta relación, cuánta amistad y cuánta comunión tengo con el que inspiró la Biblia. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Cuando íbamos a la secundaria, alguien le dejaron hacer la biografía de algún
personaje, ¿sí? ¿De quién? El más conocido, Benito Juárez, ¿verdad? Allí íbamos a la papelería, ¿verdad? Y comprabas algunos compraban una más grandota para pantallar que había, y otros comprábamos la que traía bien poquita información. Pero en la biografía, ¿qué te decía en la biografía? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué hizo? ¿Qué más? ¿Cuándo nació? ¿Dónde murió? Pero pregunta, leyendo la biografía, ¿podemos conocer a Benito Juárez? ¿Por qué? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es quién es él. ¿Me entiende? Y lo mismo es con la Biblia. Muchos pueden leer la Biblia, pero otra cosa es cuánto conocen al autor de la Escritura. ¿Me explico? Son dos. Usted puede leer bastante y entender algo, pero es muy diferente conocer al autor de las Escrituras. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos, ay, pero conocía tanto de Biblia. Sí, nomás conocía la letra, pero es probable que no tenía una comunión, una relación. En una relación, ¿qué existe? Comunicación, ¿qué más? Confianza. Entonces, cuando alguien tiene una relación con Dios, ¿qué se supone que debe tener? Confianza y comunicación. ¿Qué es la confianza? Es contar y decirle todo. ¿Me explico? Entonces, es muy diferente esa relación. Entonces, hay mucha gente que solamente conoce lo escrito, pero no tiene una relación. Porque en una relación hay comunicación y hay confianza. Entonces, si estás en una relación con Dios, tú debes de tener confianza con Dios. Tú tienes que decirle, Padre, mira que aquella persona ya me tiene hasta aquí, mira, Señor. ¿Te lo llevas o te lo mando? Pero yo no quiero hacer lo que yo quiero, Señor, pero es que de verdad me hierve la sangre cuando le escucho hablar. Aunque usted se ría, yo sé que a alguien le pasa así. ¿Sí? Yo sé, porque también a mí me pasa. Ay, santo. No, si el apóstol lo estaba diciendo, hay algo dentro de mí. Imagínese uno, hermano, que no estamos a ese nivel. ¿Me explico? Entonces, en una relación hay comunicación y hay. Entonces tiene que decirle al Señor, Señor, de verdad, si no me controlas tú, Señor, no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a yo reaccionar. Si me dieras permiso de desconvertirme, con 5 minutos me son suficientes. Aunque usted no lo diga, sé que pasa por su cabeza. Ahora, tratamos de ir a Dios como si fuéramos blancas, ¿verdad? Como si fuéramos así los mejores. Y el Señor dice, ay, hijito, hijito, si yo te conozco. Conozco tú de aquí. Al pastor le puede ver la cara una y otra vez, a tu marido, a tu mujer, pero a mí. No, papito, no, papita. Yo conozco. Sonría, Cristo le ama. ¿Me explico? Él conoce todo. Ahora, si estás teniendo una lucha interior, ¿por qué no se la cuentas a Él? ¿Por qué no entras en tu habitación, enciérrate con Él y cuéntale? Dile, Señor, mira que me dijeron que le diga yo a mi marido, diga yo ahí que para recibir el apoyo soy viuda, Señor. ¿Verdad? Padre, y tú sabes que tengo mucha necesidad. Pues ni modo voy a poner que soy viuda. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Y los mentirosos? No le dan al reino de los cielos. ¿Me explico? ¿Sí?
Y así, entonces, Señor, es que cómo me gusta echar mentira, Padre. Porque hay gente que le gusta echar mentira. ¿Sí? Mitómanos se llaman. ¿Sí? Y luego se creen sus mentiras. Y de verdad hay gente que no tiene problemas con la bebida, con el adulterio, pero tienen problemas con la mentira. No hay día que no mientan, ¿verdad? U otros que tienen problemas con tomar prestado lo que no es suyo. Sonríe, aquí no hay gloria al Señor. Pero créame que hay personas que de verdad tienen luchas internas, ¿verdad? Hay personas que les encanta el chisme. Les cuentas una cosa y ya quieren salir y difundirla. No tienen problema con la droga, no tienen problema con el adulterio, pero tienen un problema con la lengua. Me explico. Y así podemos irnos. Y la lista se va a hacer muy grande. Pero todos tenemos una lucha interna que no nos va a llevar a la victoria cuánto conocimiento tenemos, sino esa relación que tenemos con el Señor. Porque en una relación hay ¿qué? Y comunicación. Siéntete a tomar un café con el Señor y dile tus luchas. Si te está faltando la fe, ¿me explico? Lo que sea. Entonces ahí tú vas a empezar a tener esa relación que te va a llevar a la victoria. ¿Me explico? Esa relación diaria. Sí, el Señor sabe quién quiere dejar a su mujer, quién quiere dejar al marido. ¿Sí? ¿O no? Sí. El Señor sabe. El Señor conoce los corazones. ¿Me explico? Entonces, todos tienen algún tipo de lucha, alguna batalla, pero hay que tener confianza con el Señor. El Señor nos conoce. ¿Me explico? Entonces, el Señor nos ayuda. Sigamos leyendo Romanos capítulo 7. Dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ¿qué? Me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es ¿qué? Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es que no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, ¿qué quería hacer Pablo? Dice, porque el querer hacer lo bueno, dice el versículo 18, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería hacer lo bueno, pero no tenía la capacidad. Es decir, nosotros no podemos confiar en la autodeterminación para hacer lo bueno. Porque todos aquí queremos hacer, pero resulta que no tenemos el poder de hacerlo. ¿Me explico? Todos queremos hacer lo que es bueno, ¿sí o no? Todos queremos hacer lo que es correcto, ¿sí o no? Pero no podemos hacerlo siempre. Hay quien dice que te tienes que determinar, sí, pero la determinación tiene un límite. Dependes o necesitas depender de alguien que es más fuerte que tu determinación. Esto es el Espíritu Santo. Hay quienes se sostienen a sí mismos, confían en su propia justicia. Hay quien confía en la fuerza de voluntad.
la autodeterminación. Todos estos atributos son falibles, es decir, fallan. En algún momento nos va a fallar nuestra fuerza de voluntad. ¿Sí? En algún momento nos va a fallar el carácter. ¿Sí? A veces, fíjese, hay gente que va a pecar en cosas que ni le son atractivas. Sin embargo, pecan. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Le voy a decir estos textos para que no confiemos en nuestra autodeterminación, sino que busquemos a Dios de todo corazón. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué dice el proverbista? No seas ¿qué? No confíes en tu propia. Yo estoy bien. Yo soy buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Quizás no de manera externa, pero tienes pensamientos malos contra alguien. Imagínate que dice, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo con mis vecinos me llevo bien, y por dentro, ojalá y no le recoja la basura, el camión de basura, para que se la peste ahí. ¿Me explico? O sea, puede que externamente seas una blanca palomita, pero puede que por dentro viva Hulk. Por eso dice, nadie sea sabio en su propia opinión. Dile, Señor, examíname, muéstrame quién soy yo realmente, no quién pretendo que soy, o creo que soy, o los demás dicen que soy. Muéstrame quién soy delante de ti. Y el Señor realmente nos muestra quiénes somos, ¿verdad? A mí, como cualquier persona, cuando alguien me dice, oiga, usted se ve que es un buen esposo, este no me conoce. Ay, usted es un buen pastor. Es la idea que usted tiene, pero ¿sabe quién me conoce bien? Su oveja, mi esposa, el Señor. Yo no confío en mi propia opinión. Debo temer al Señor y debo pedirle que Él me examine. ¿Sí? Yo puedo decir, ay, la hermana fulana y tal, qué mujer de Dios, de veras, tremenda mujer, tremendo hombre de Dios. No falta ningún culto. Aquí está en la oración, se involucra en todo. No, hombre, ese hombre, esa mujer realmente está llena de Dios, pero el que lo conoce, su familia, Dios, ¿verdad? Y dice que nadie sea sabio en su propia opinión. Salmo 44, versículo 6. Salmo 44, versículo 6. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Salmo 44, 6. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada. Es decir, no voy a confiar en mí. Sí, por eso igual el salmista dice, el proverbista dice, no seas sabio en tu propia. No confíes en tu opinión. Deja que Dios te muestre. Deja que Dios te examine. ¿Sí? Porque Dios conoce el corazón. Entonces decimos que en una relación hay comunicación y, ¿verdad? A veces mi esposa y yo tenemos algunas desavenencias. Y me dice, dime lo que no te gusta de mí. Digo, ¿estás segura? Sí, pero ya después yo te voy a decir lo que no me gusta de ti. Y aunque a veces me dicen algunas cosas que a mí no me gustan, sé que lo hacemos para mantener una buena relación, ¿verdad? Una buena comunión. Entonces cuando tú vienes al Señor y dices, Señor, muéstrame lo que no te gusta de mí. Y el Señor te va a decir, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás preparado? Amén, Señor. Pero así como el Señor te va a decir lo que no está bien en ti, también el Señor te dirá lo que sí está bien y que no has visto que tienes de bueno. Porque es más fácil que nosotros digamos, si yo le pido, dígame, hermana Yareli,
tres cosas buenas de usted. Dígame. Tres cosas que sabe hacer bien. Dormir, comer y ¿qué más? Trabajar. Sabe hacer postres. Y buen estudiante. Y dígame 5 cosas que no le gustan de usted. ¿Qué más? No estoy diciendo en el micro. Pero ¿a qué voy con esto? Regularmente nosotros siempre nos damos cuenta en las cosas que están mal en nosotros. Pero a veces cuando nos dicen, dime algo bueno que tú tengas, no vemos por qué, porque esas cosas buenas son tapadas por las cosas malas. Y cuando tú vas con el Señor, también Él te revela lo que no está mal, lo que está mal, pero también te muestra lo que está bien y te fortalece. ¿Me explico? Él te muestra en lo que tú realmente eres bueno y sabes hacer. Entonces, para otra gente probablemente no valora eso, pero Dios sí lo valora y Dios sabe que en eso tú eres bueno. ¿Me explico? Entonces, cuando vas con el Señor y le dices, Señor, muéstrame quién soy, no voy a confiar en mi propia opinión, ahí el Señor va a empezar a trabajar. ¿Me explico? Jeremías 17, versículo 5. Mire qué hermoso día el de hoy. Gloria a Dios. Hasta se antoja un café, ¿verdad? Bien caliente, con un laurel de ese grandote, ¿verdad? Jeremías 17, versículo 5. Hoy no estoy hablando así muy fuerte, porque es una enseñanza. Amén. 17:5 dice, así ha dicho Jehová. Y pone, será como la retama, ¿dónde? Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito y cuya confianza es, porque será junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, sino que su hoja estará verde, ni dejará de dar. Ve que hay dos resultados diferentes para el que confía en su opinión, en el brazo del hombre, y el que confía en Jehová. Su vida tendrá un resultado diferente. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos que confiar en nuestro criterio, en nuestra justificación. Tenemos que confiar y depender de Dios. ¿Me explico? Entonces, para que puedas vencer esas luchas internas, primero tienes que saber que no es cuántas veces tú vienes a la iglesia, no es cuántos sermones tú escuchas, sino cuánto de lo que tú escuchas lo estás aplicando a tu vida. Y que debes de tener relación con Dios. En esa relación hay comunicación y hay confianza. Habla de esas cosas secretas con el Señor. ¿Me explico? Y entonces no vas a ser vencido, sino que vas a vivir en victoria. Porque no las estás callando. Mira, si Dios ya lo sabe. ¿Me explico? Dice la Escritura que ni siquiera están las palabras en nuestra boca y Dios ya lo sabe. Es decir, que aunque tú no se lo digas, ¿para qué esconderlo? ¿O no? O sea, si de todas maneras ya lo sabe. Voy a poner a mi hijo Santiago. Hace unos días recibió sus calificaciones y una no era muy buena. Y le dijeron sus compañeros, no, todavía no era, no. Y le dicen a sus compañeros, no le digas a tus papás hasta que reciban la boleta. Dice, si de todas maneras se van a enterar, mejor les digo desde ahorita. Eso es confianza. Tarde o temprano. Me explico. Y en el Señor debe haber, tarde o temprano se va a manifestar esa lucha interna.
Y el Señor no avergüenza a nadie. Nosotros solitos pasamos por la vergüenza por no querer confiarle nuestros problemas, nuestras luchas. ¿Me explico? Entonces, si ya lo sabe Dios, háblalo con Él. ¿Para qué seguirlo escondiendo? No sé si me explico. Entonces, todos tienen luchas internas, pero a veces fracasamos porque escondemos aquello con lo que estamos luchando. ¿Me explico? Pero cuando vamos ante el Señor de rodillas y le decimos, Señor, tú eres el que me conoce mejor que nadie, Padre. Y tú sabes con lo que estoy luchando y con lo que estoy lidiando. Te ruego me ayudes. No me dejes solo. No me dejes hacer lo que yo quiero hacer. Ayúdame, Espíritu Santo. Entonces ahí empezamos a vivir en victoria. ¿Sí? Entonces, es esa confianza. Entonces, no confiar en nuestra propia opinión. No ser sabios según nuestra opinión. Fíjese que uno de los grandes males, y que gracias a Dios aquí no pasa, pero cuando hay un mensaje que está llegando al corazón, siempre decimos, ay, qué bueno que vino el hermano, porque este mensaje era para él. Porque hay orgullo, ¿verdad? Gloria a Dios que le están dando hasta por debajo de la lengua. Y sabe que esa persona también está mal, pero yo no estoy mal. Que pasen adelante los pecadores, ¿verdad? Los que andan bien chuecos. Yo jamás. Y el Señor aquí, no hago que caiga fuego del cielo porque soy bondadoso. Pero si no, serías el primero que bien quemado. Sonría, Cristo le ama. Estamos hablando de que debemos de ser transparentes delante de Dios. ¿Me explico? O sea, si queremos vivir en una vida de victoria, tenemos que ser honestos delante del Señor. Al final, ¿sabe tus batallas, sí o no? Hay quienes tienen, le digo, problemas con la bebida, ¿verdad? Gracias a Dios yo ya fui libre de eso. Pero hay quienes en esta época de calor pasan los comerciales, pasan por un lugar y no falta la amiga que le diga y no falta la iglesia chuecota esa que andan bien liberales. Una no es pecado, hermano. ¿Sí? Y ahí está. Y ahí se va. Y luego vuelven y peor que antes. ¿Sí? Es decirle, Señor, híjole, todavía sigo lidiando con las cervezas y a mí me ofrecen un cartón, lo acabo, Señor. No, yo no, pero es un ejemplo. Pero usted diga, ahí el pastor. No, pero es un ejemplo de decir, Señor, si yo quisiera hacer mi voluntad, no, hombre, yo aquí me acabo solo. Pero no quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti. Pero hay algo dentro de mí con lo que estoy luchando. Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Él solo no podía hacerlo. Él necesitaba al Espíritu Santo de Dios morando dentro de él, como todos nosotros lo necesitamos. No podemos en nuestras propias fuerzas. No podemos en la autodeterminación, no podemos en nuestro carácter. Para vencer necesitamos al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones y buscando esa comunión, esa amistad con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Solamente así vamos a poder vivir en victoria, en esa comunión con el Espíritu Santo. Adolescentes, adultos, todos. ¿Me explico? Doy gracias a Dios por quienes han tenido la confianza en algún momento. Hay jóvenes que me han platicado, pastor, yo estoy luchando con esto. Y le digo, qué bueno que te atreviste a tener la confianza. Vamos a orar juntos. Te voy a enseñar. Porque nuestros jóvenes tienen lucha, ¿sí o no? Y nuestros adolescentes.
Imagínense un joven de nuestra congregación, ¿verdad? Que tiene su novia, pero quiere ponerle los cuernos con la otra. O piensa que no pasa por eso. O la jovencita que tiene su novio, pero llegó otro más galán y usted dice, ay, los jóvenes, ¿qué lucha van a tener los jóvenes? Pues tienen sus luchas. Me explico. Ellos también tienen que aprender a tener comunicación y confianza con el Señor. ¿Sí? Imagínense que tiene problemas de identidad, ¿verdad? Y el Señor lo sabe. Necesita tener confianza. ¿Me explico? Versículo 22 de Romanos 7. Vamos terminando en esta hermosa hora del día. Así es. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, porque según el hombre interior, ¿qué hago? Me deleito en la ley. Lo otro que le quiero decir es que con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados en la vida del creyente. Mire, con el hecho de decir soy cristiano, no significa que por decir que eres cristiano se desarraiga todo el pecado que hay en nuestro interior. Tenemos que luchar contra el pecado. Amén. Fíjese, nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos hicieron su? No, ¿verdad? Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. O sea, nacer de nuevo solamente requiere un momento. Pero llegar a ser como Cristo es un proceso que dura toda la vida. ¿Sí? Es muy diferente. Entonces, es un proceso. Entonces, mucha gente que piensa que cuando venga a la iglesia ya va a dejar de tener lucha. No, al contrario, va a tener más lucha. Porque llegar a ser como Cristo es un proceso. Aquí no hay varitas mágicas. ¿Sí? ¿Para qué sirve una varita mágica según las caricaturas? Es que hiciera, Señor, que cambie mi marido, que cambie mi hijo. Y así no funciona. Llegar a ser como Cristo es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso que tiene que estar en nosotros todos los días. Amén. Sí. A quienes piensan que con asistir a una iglesia e identificarse como cristiano será suficiente para sacar de su vida todo lo malo, y eso no es así. ¿Me explico? Hay quienes siguen atados al pecado, a hacer lo malo, y tienen años porque no han entrado en una comunión, en una relación con el Señor. Amén. Por eso dice en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y para que usted, para darle un contexto de ese versículo, cuando los romanos tenían castigos, uno de ellos era la crucifixión, ¿verdad? Eran especialistas para torturar a la gente, los centuriones, los romanos. Había un castigo que, fíjese, que, ven acá, Andrés. Imagínese que Andrés había hecho algo malo, ¿verdad? Y lo enjuiciaban la manera en la que iba a pagar era si había asesinado a alguien, suponiendo. Lo ponían a él y junto a él le encadenaban el cuerpo muerto del que había asesinado y lo ponían. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí lo dejaban a ese hombre ligado a ese cuerpo muerto. Conforme iba pasando el tiempo, el cuerpo se iba descomponiendo y ese cuerpo iba a afectar, que lo iba a llevar a la muerte en algún momento más. Y así era, ese era su castigo. Por eso es que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo?
Porque cuando alguien sigue atado al pecado, el pecado es un cuerpo de muerte que si lo deja ahí, tarde o temprano, esa muerte le va a afectar a esto que tiene vida. Es decir, si nosotros dejamos que el pecado siga en nosotros, tarde que temprano va a terminar matándonos. Gracias, Andrés. ¿Me explico? Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entendía que él no tenía el poder para librarse de ese cuerpo de muerte. Y es que ustedes y yo no tenemos el poder para librarnos del pecado. Solamente Cristo puede hacernos libres. Y para que eso se manifieste debe haber una relación continua con el Señor. ¿Me explico? Por eso en el siguiente versículo 25 dice, gracias doy ¿a quién? Por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, versículo 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para quienes. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque es Cristo el que nos liberta del pecado. ¿Me explico? Es decir, usted lo va a comprender. Cuando estamos en una relación con el Señor, cuando ustedes y yo hemos estado en esa temporada de comunión con el Señor, vienen las tentaciones y ¿qué pasa? Cuando usted está bien en esa relación bien fuerte con el Señor, viene la tentación a su vida y ¿qué pasa? Quieren estorbar, pero usted no cae porque usted está en Cristo, usted está fuerte, usted ha estado manteniendo esa comunión con el Señor. Pero cuando alguien empieza a descuidar su comunión con el Señor, viene la tentación y ¿qué pasa? Cae. ¿Por qué? Porque la única manera de ser fuertes es permaneciendo con Cristo. Usted va a notar que cuando usted ora todos los días, lee la Biblia, busca esa relación con Dios, viene a la iglesia, participa, usted se siente fuerte. Pero empieza a dejar de asistir a los servicios, empieza a dejar de leer la Biblia, empieza a venir cada cierto tiempo. Usted se vuelve débil. Y es así. Y cuando estamos débiles, caemos, hacemos aquello que antes no queríamos hacer. Nos volvemos los mismos de antes o peor todavía. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra relación. Nos gana el sueño, nos gana el trabajo, nos gana el pasatiempo, ya no tenemos tiempo para orar, le damos prioridad a otras cosas y sin darnos cuenta nos estamos desconectando de Dios. Y claro, cuando viene la tentación, cuando viene el problema, empieza a resurgir ese viejo hombre. No porque lo hayas aniquilado, sino porque mientras estás en Cristo, Él toma control de tu vida. Pero cuando tú te apartas de la comunión, ese viejo hombre empieza a tomar control de nuevo. ¿Me explico? Y vuelves a lo mismo de antes. ¿Sí? Entonces, para que eso no ocurra, necesitas mantener esa relación diaria con el Señor. Por eso es que les exhortamos y les animamos a orar todos los días, a leer su Biblia todos los días, a que no dejen de asistir a las reuniones, porque esa es la manera en la que nosotros vamos a estar fortalecidos en el Señor. ¿Me explico? Habrá cosas que te quieran alejar, no la permitas, ¿sí? Y sé honesto con Dios. ¿Me explico? Esfuérzate. Sé que para algunos venir hoy significa esfuerzo, sacrificio, ¿verdad? Hay quienes están en el río allá con su coco. Y usted dijo, ay, a mí me invitaron también, pero sí tengo que pensar en mi salvación, porque le digo, la salvación está por encima de todo. ¿Sí? Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perdiera su alma? ¿Me explico? Entonces, por encima de todo está nuestra
salvación. Entonces, mantén esa comunión con el Señor, esa confianza, esa relación. Habla, abre tu corazón delante del Señor, cuéntale tus luchas, todo. El Señor de todas maneras ya lo sabe. ¿Me explico? Y si Él ya lo sabe, pues dile, Señor, ¿para qué te lo escondo si ya lo sabes? No confíes en tu propia opinión. Que el Señor te examine. Una de las cosas que, y con esto voy terminando, una de las cosas que más afecta es que somos buenos para querer sacar la paja del ojo de los demás, pero sacar la viga que tenemos en el propio no es fácil. Nosotros con lupa vemos los errores de los demás, pero voltea esa lupa y ponla a tu corazón. No perdamos el tiempo si fulano anda haciendo bien esto. Examina tu propia vida. No estés ahí viendo, ay, que si el vecino, que si el hermano. No, enfócate en ti. ¿Me explico? Sí, porque a veces nos da, ay, el hermano. Y están sacando la paja y tronco, vigo. ¿Me explico? Entonces, somos buenos para estar criticando, señalando que fulano, que sutano, que mengano, que esto. En vez de ocupar ese tiempo de andar viendo quién hace y no hace, ocupa tiempo en tu vida. ¿Me explico? No me vea feo, sé que estoy feo. Sí. Pero en vez de andarse metiendo en la vida de los demás, ocupe tiempo para meterse en su propia vida y ordenar su vida. Sonría, Cristo le ama. Ocupe para solucionar su vida. ¿Me explico? Y ya cuando usted tenga esa bendición, ayude a alguien más también. ¿Me explico? ¿Sí? Pero antes de emitir juicio sobre alguien, examinemos nosotros mismos. Amén. Veamos dentro de nosotros. ¿Sí? Porque al final de cuentas, el Señor nos conoce. ¿Sí? El Señor nos conoce. Sí, cuando venga Cristo se llevará a uno y a otro no. Yo deseo que el Señor me lleve. Sí, pero el Señor me conoce. Sí. Imagínese que se quede el pastor. ¿Y era el pastor? Sí, era pastor de púlpito, pero ¿y su vida privada? ¿Me explico? Y era el que estaba en la alabanza, el hermano y la hermana, y se quedó junto con el pastor. Y aquel que ni parecía, que ni un peso daba, ese fue el primerito que se fue. Sí, porque Dios no se lleva por las apariencias. Es una realidad. ¿Me explico? Es una verdad. Entonces, a nosotros más que nuestra reputación, que en qué lugar nos tiene la gente, si nos tiene aquí como, ¿cómo se dice? Que nos traigan acá. No. Que sea Dios el que te levanta, ¿verdad? Entonces, es importante, nuestra salvación está por encima de todo. Cuida tu salvación. Habla con el Señor de tus luchas internas, con lo que estás lidiando, con lo que estás luchando. A lo mejor no has podido perdonar a alguien y el Señor te habló que perdones y tú estás, no quiero. Y no quiero. No por eso te vas a ir al infierno, te vas a perder del arrebatamiento. Y dile, Señor, si de mí fuera, Padre, no lo perdono. Pero tu palabra dice que con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Me explico? Entonces empiezas a aplicar la palabra en tu vida. Así que mis amados hermanos, yo sé que tenemos luchas internas, pero también hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie en esta hora del día.